¿Ya? Así que yo quiero pedirle que estemos, también les pido esta semana, por favor, ore más por lo que viene el fin de semana, ore más, y también yo les pido, hermana, ayunemos. De las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, o de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vea usted, pero ayune un día exclusivamente para que el Señor empiece a obrar en lo que Él quiere hacer en nosotros. Él quiere llevarnos a aguas más profundas, ¿cierto? De menos a más, tobillos, rodillas, lomo. Él quiere, ¿no es cierto?, que el agua esté sobre nosotros, hermano. Así que yo les pido que oren más esta semana, prepare su espíritu, prepare su corazón, para que todos lleguemos conectados para buscar aguas más profundas el próximo domingo, ¿ya? Así que esa es la información para que usted haga planes, venga a las 9 de la mañana, estemos aquí. Entonces, cuando llegue con el pastor José Luis Gómez, él a las 9:30, esto esté lleno acá, estemos completamente ya encendidos para que se le entregue la palabra, y después nos paramos, tomamos un buen desayuno y continuamos el culto de las 11 también, ¿ya? Así que venga preparado, venga mentalizado, a lo mejor quedar un poquito más también, porque el Espíritu Santo puede hacer algo grande, maravilloso, y Él toma el espacio y Él toma el tiempo. Él toma el espacio y toma el tiempo, y cuando Él lo hace, ¿cierto?, nosotros nos metemos a lograr de su Espíritu Santo, y Él hace cosas preciosas, hermosas, que trae gozo a usted, gozo a mí, gozo a toda un gozo celestial a toda la iglesia. Así que con esa información la vamos a poner en el WhatsApp también. Los apacentadores traten de motivar a su gente, infórmenle también de lo que esta información, ¿ya? Así que ayude, ore también, pensando en la nueva temporada. Estamos abriendo células, nuevas células. Aquí yo tengo una, Patricio, me ayudas por favor para que tú la tengas allá. Aquí está la información, hermano. Si usted, hermano, si usted quiere, gracias Patricio, si usted quiere abrir su casa para hacer una célula ahí, para que se llegue la palabra a su casa, para que vamos a asignar gente para que vaya a enviar gente a su casa, para que también ahí se estudie la palabra, se ore y también sea un centro de evangelización, para que mucha gente conozca al Señor en nuestras casas y después los traemos para acá. Entonces viene una temporada de grupos pequeños, así que levante la manito nomás, diga la Patricio, yo no la he recibido este tiempo porque lo entregamos el miércoles. Si usted no vino el miércoles, recíbalo por fe, léalo, medítelo, y ojalá si usted toma decisión hoy día, me gustaría que en el ofrendero aquí o acá adelante, o se lo pase a Patricio acá, ¿no es cierto?, ahí sus datos, para tener en cuenta, ¿no es cierto?, las casas, los hogares que se están abriendo, para poder hacer célula, para poder, ¿no es cierto?, sacar la estrategia más a otras casas, a otros hogares de los grupos pequeños. Así que estamos trabajando en esa dirección, una nueva temporada. Ahora mire, el domingo ya iniciamos la temporada, pero como estamos hablando de gente, estamos armando células diferentes también, etcétera, es un trabajo que hay que hacerlo, que nos estamos preparando para esta temporada. Pero también no nos vamos a apresurar. Puede que a lo mejor extendamos todo el mes de septiembre, sigamos preparando esta temporada, y la podemos comenzar en octubre, noviembre y diciembre. 3 meses. Por la temporada por final 3 meses. Entonces, no nos vamos a apresurar, estamos armando células, estamos preparando liderazgo que vamos a enviar a todas las casas que se abren por fe y en obediencia al mandato. Porque usted tiene que entender que si Dios le da un auto a usted, ese auto tiene que servir al reino de Dios. Si no, no sirve de nada. Si Dios le dio una casa, un departamento, ¿cierto? Y si alguien no tiene casa, departamento y quiere una, pídaselo al Señor, que diga: Señor, yo quiero usar esa casa o ese departamento para extender tu reino. Porque todo lo que nosotros podamos lograr en este universo tiene que servir para la causa de Cristo. Si no, no vale de nada, hermano. Porque nada vamos a llevar de esta tierra. Nada vamos a llevar. Entonces, lo que podamos lograr, lo que tú logres, ya, lo que tú desees, ponerlo, ¿no es cierto?, al servicio del reino de Dios. Entonces, nuestras casas, nuestros hogares, donde Dios nos ha puesto a vivir ahí, tiene que servir para el reino. ¿Ya? Si no, vamos a hacer una linda familia con mucha de la tierra, sin ningún propósito, sin ningún sentido y orientación de vida celestial, o vida eterna, o vida espiritual. Entonces, ahí está el desafío, para que usted lo llene, por favor, lo llene a la brevedad, porque vamos a ir armando los grupos, ¿no es cierto?, y vamos a irlo enviando a las casas que se están abriendo durante 3 meses, con el propósito de orar en esa casa, orar por los vecinos, pero evangelizar, y el propósito fundamental de empezar a ganar gente nueva. Yo creo que, hermanos y hermanas, el Señor quiere hacerlo florecer hasta en eso. Va a llegar más cantidad de personas. Hay un lindo grupo aquí. Precioso, hermoso grupo, hermanos.
Que usted está viniendo en obediencia a Dios porque Dios lo ha establecido en esta casa y aquí quiere trabajar en esta casa. ¿Cuántos van a llegar como fruto del esfuerzo evangelístico a ver los grupos pequeños? Así que prepárese, estamos desafiando gente a creerle a Dios, a ir, ¿no es cierto?, a ir a nuevos retos, nuevos desafíos. ¿Ya? Así que esa es la información, así que ayude, ore por eso también, para que el Señor pueda bendecir esta temporada, que es un proyecto nuevo, diferente en el sentido de trabajar con grupos pequeños. Seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Entonces es importante, ¿ya? Vamos a movilizar y activar la Casa Cairo fuera de estas 4 paredes, con más fuerza, a través de los grupos pequeños, ¿cierto? Y también del liderazgo de grupos pequeños que vamos a enviar a realizar estas células por todas partes donde los hogares se nos abran. Así que piénselo, medítenlo, póngase de acuerdo, dígale: Señor, esta es mi casa, el lema: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos le dicen eso a él? Al Señor. ¿Sí? ¿Lo pueden decir? Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Aunque sean solteros, dígalo: yo y mi casa. Los solteros digan: yo y mi casa serviré al Señor. Dios le va a dar una hermosa casa para que sirvan al Señor. Ese es el objetivo. Por eso somos gente de reino, con mentalidad de reino dentro del universo. Tenemos que tener una mentalidad de reino. Si no, este mundo nos va a embobar, este mundo nos va a distraer, este mundo nos va a sacar de los planes y propósitos de Dios. Seamos sabios, seamos entendidos los tiempos, hermanos. ¿Ya? Entonces, más o menos esas son informaciones. Sigan pidiendo los días miércoles a las 8, porque los días miércoles estamos informando y preparándonos para la nueva temporada que viene a través de los grupos pequeños. Así que eso es al menos lo que tiene que ver con informaciones. ¿Ya? Bien, vamos a llegar a la palabra. Ya se me vino el tiempo encima, miren. Son las 12:15. ¿Los niños? Sí. Sí, los niños vayan a su clase. Gracias, Pastor. Vayan, chiquillos, la Pamela tiene la clase ahí. Vayan nomás, chiquillos, vayan nomás ustedes a su discipulado, que Dios les bendiga. No, vayan a su discipulado. Ya. La Gladia en la mañana comenzó la palabra en Filipenses. ¿La cual Gladia cuál era? ¿2:15? 2:15. Busquémosla, por favor. 2:15. Hay una palabra ahí. Nosotros que nos deben. Porque una de las razones de por qué nosotros estamos enseñando acerca del cuadro de la voluntad de Dios, ¿ya? Una visión teológica, ¿cierto?, de los tres cielos, ¿ya? Los 3 cielos. Estamos entendiendo, ¿no es cierto?, que es uno de los propósitos, es que nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra vida espiritual. Amén. Esta enseñanza tiene que llevarnos a preocuparnos de nuestra vida espiritual, ¿ya? Si no nos preocupa nuestra vida espiritual y seguimos siendo lo mismo, incluso peor todavía, bueno, estamos siendo muy negligentes, ¿ya?, al conocimiento de la palabra de Dios que está trayendo en nuestra vida. Entonces, pongamos atención, ¿ya? Pongamos atención de lo que Dios nos quiere revelar. Dice Filipenses capítulo 2:15, podamos leerlo fuerte como ya lo estamos aprendiendo, con voz firme, como un ejército, leyendo la palabra del Señor. 1, 2 y 3. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Amén. ¿Lo pueden leer nuevamente? Léanlo más fuerte. A ver, 1, 2 y 3. Fuerte. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Gloria a Dios. ¿Le puede explicar eso a su vecino? ¿Qué está diciendo? Dígaselo a su vecino. Dígale, ¿qué es lo que usted entiende de eso? ¿Qué es lo que entiende? Pastor, es que por la luz. ¿Levantaron de ver? Hay que escuchar, habrá que pagar la de. Ahí se ve bien. Sí. Súper bien.
Hay mucha luz. Ahora, a ver, intenta ahora. A ver, no. Si no, no te preocupes, Pedro. Ahora, a ver ahora. No se ve bien atrás, no se ve bien. Vamos a tratar de... Por esta vez, vamos a ponerlo ahí. Después vamos. Ya, miren. Dice el cuadro de la voluntad de Dios, ¿cierto? Estamos tratando de poder entender, ¿ya? Con el dibujito que estamos haciendo, el dibujito, ¿no es cierto? Que estamos, es como el cuadro ilustrativo, ¿ya? El cuadro ilustrativo de este dibujito que nos está ayudando a entender el mundo espiritual, de cómo la Biblia, ¿no es cierto?, lo desarrolla. El pasaje anterior, por favor, Pedro. Ese pasaje, ¿dónde nos sitúa? A ver, ¿dónde nos ubica? ¿En qué mundo? ¿En el mundo espiritual? ¿O en el mundo natural? En el mundo natural. Este mundo natural, que ¿no es cierto? El primer círculo, la tierra, segundo círculo, el universo, y tercero, ¿no es cierto?, es el cielo espiritual. El cielo espiritual que ya lo hemos ido a explicar. Dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese pasaje obviamente nos está hablando de esta realidad, donde estamos en este momento nosotros. Estamos en el universo, estamos en la tierra, estamos nosotros por lo físico, nuestro cuerpo, por nuestra humanidad, por lo físico, por lo natural, estamos más conectados con el primer cielo y el segundo cielo. ¿Ya? Estamos más conectados porque estamos aquí, estamos aquí. Y a veces esa realidad que dice ese pasaje, que muchas veces nos afecta, daña nuestras vidas. Tengo calor, pero no lo puedo sacar porque lo planché la camisa al cabo. Planché la manga, le hice corto. Ya la raíz que me la traigo, la puedo aquí. Así que no voy a distraer. No voy a quedar así. Entonces, vamos a tener que hacer la pega completa, porque ya el calor. Está bien. Entonces, estamos ahí. Acuérdense, usted y yo tenemos que situarnos aquí. ¿Ya? Ese pasaje nos habla de su realidad y realidad aquí. Todavía no estamos acá. Lo ideal es que yo quiero llegar acá luego. ¿Ya? Llegar acá, porque acá, ¿cierto?, es una realidad espiritualmente hablando en que todos los días tenemos que luchar. Todos los días tenemos que luchar y esforzarnos por llevar nuestra vida espiritual. Acá no va a ser necesario porque acá va a estar todo consumado. Acá va a estar todo consumado, donde todo va a ser realidad y donde Cristo nos va a ministrar, ¿ya? Y no va a necesitar de preocuparnos de nuestra vida espiritual. Pero acá, usted y yo tenemos que preocuparnos de nuestra vida espiritual, porque el contexto en que vivimos es todo lo contrario a esta realidad, a este tercer cielo. Entonces yo hice aquí un dibujito que lo vamos a ir poniendo en los power. Pedro me está ayudando, Leo me está ayudando. Vamos a enriquecer esto, no sé, para que usted lo tenga. Y yo hablé con ellos, están haciendo un lindo trabajo que es una riqueza de la enseñanza que nosotros tenemos con respecto, ¿no es cierto?, a esta geografía espiritual o un ordenamiento teológico bíblico céntrico de los tres cielos. Entonces, si usted quiere pedírselo a Pedro, yo hablé con él, pídaselo. Si usted tiene un pendrive, se lo pide, ¿ya? O en el WhatsApp de la iglesia también ellos van a ir mandando el dibujito de alguna manera para que usted vaya interiorizándose y sepa explicar esto, sobre todo los grupos pequeños, a la gente nueva que va a llegar, para que entiendan a través de la Biblia que hay un mundo espiritual muy real, ¿ya? Pero también hay un mundo natural que es muy real, porque todavía nosotros vivimos en ese mundo. Estamos todavía moviéndonos en ese mundo, no hemos sido sacados de esta realidad y todavía no hemos entrado a esta realidad. Entonces, lo que yo decía, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra vida espiritual, ¿ya? Y si esta enseñanza tiene que servir para ese objetivo, para que usted y yo y juntos nos preocupemos de nuestra vida espiritual. Entonces, yo voy a leer rápidamente esto, porque esto está aquí, después usted puede venir con el celular, después lo saca, qué sé yo, ¿no es cierto?, para que usted vaya en su dibujito, que yo le sugiero háganlo grande y pónganlo en su... Eso, mamá Nati. Y si puede ser más grande, Nati, después ponerlo en el dormitorio ahí, o sea, que usted va poniendo pasajes, qué sé yo, ideas,
para que vayan entendiendo y después nosotros ustedes lo puedan explicar a otras personas, y esta enseñanza va corriendo, va fluyendo y va bendiciendo a otras personas. Entonces está aquí. Ahora, esto tiene que ver con la geografía espiritual. Hay una geografía natural, hay una geografía física. La geografía nos ayuda a entender este mundo natural que vemos con los ojos de la cara, ¿ya? Pero también la Biblia es el libro de la geografía espiritual, donde nosotros podemos conocer toda la creación de Dios, la creación inmaterial y la creación material, la creación espiritual y la creación natural. La podemos descubrir y entender y conocer a través de la Escritura, a través de la Biblia. Entonces, estamos hablando de la geografía espiritual o un ordenamiento teológico bibliocéntrico, y estamos partiendo con la enseñanza de los 3 cielos espirituales, que es una parte de todo el cuadro de la voluntad de Dios. Los 3 cielos que están aquí es una parte de toda la enseñanza acerca del cuadro de la voluntad de Dios. Entonces, este dibujo yo acabo de decir y anoté algunas cosas que vimos el domingo pasado. Por ejemplo, Juan 1.1 y Génesis 1.1 hablan de principios, pero son completamente diferentes. Génesis 1.1 habla del principio eterno. Había un principio eterno antes de todo lo creado, ya había un principio eterno que estaba en Dios. Ya, en Dios. Entonces Juan 1.1 habla de ese principio eterno que lo dijimos Bereshit, hebreo, y Kairos, griego. ¿Ya? Nosotros lo llamamos Casa Cairo, en alusión a este tiempo, el tiempo eterno, no el cronos, no el reloj de los minutos, los meses nos rigen nosotros, sino el tiempo de Dios, que es el de Juan 1.1, que es el principio eterno, el Bereshit, el hebreo, y Kairos, griego. Kairos, griego. ¿Ya? Que nos está diciendo este tiempo, que había un tiempo eterno, el tiempo de Dios antes de todo lo creado, aún el cielo espiritual, y con mayor razón la creación natural del primero y del segundo cielo. Entonces, Bereshit, hebreo, Kairos, griego. Dios es absoluto, único y verdadero. Juan 17.3, por favor, Pedro. Juan 17.3. Dice, antes de todo lo creado ya existía Dios. Existía Dios. ¿Ya? Es como le decía el domingo, ¿no es cierto? Si borramos todo esto, ¿qué es lo que queda? Una pizarra blanca. Bueno, eso es Dios. Dios, antes de todo lo creado ya existía Dios. Él es la causa no creada. Él es el que existe, único y verdadero. Juan 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A quien has enviado. Juan 17.3. Único y verdadero. Ahora, el Hijo que sale del seno del Padre, ¿ya? Del seno del Padre, Juan 1.18. Vamos. El Hijo existía antes de todo lo creado. Por eso que el Hijo no viene del cielo espiritual. No, el Hijo viene de antes porque estaba en el seno del Padre, ya estaba con Dios. ¿Ya? Entonces dice Juan 1.18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Hay otra versión que dice que el Hijo estaba recostado. Estaba recostado, inclinado, ¿no es cierto?, en el pecho del Padre. No es que tenga como nosotros pechito, pero la idea era la comunión, la intimidad que tenía el Hijo con el Padre. ¿Ya? Esa intimidad. ¿Se acuerda Juan el amado? ¿Cuál era la reacción de él cuando seguía a Jesús? Dice que él estaba recostado, dice. Él siempre estaba recostado. Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y las cartas 1 y 2 y Apocalipsis, dice que siempre estaba recostado ahí en el pechito, cerquita de Jesús. En la intimidad, ya, en la intimidad, en la relación íntima con ese ser querido. Jesús, el Hijo, estaba con el seno del Padre. Entonces, ahora, pero este Hijo se rebaja y viene por acá y entra por la tierra, sube por el universo y llega al trono de la herencia, ¿ya? Al cielo espiritual. El Hijo ascendió al trono de gloria, pero lo hizo no como el Hijo de Dios, sino que el rebajar significa que Él tomó la postura de ¿qué? De ser el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre vino humanizado, encarnado como nosotros, que ahí está, hermano, tenemos que entender que el propósito de por qué Dios creó al hombre fue por causa del sentir del Hijo. El Hijo quería rebajarse y humildemente tomar el trono, porque humildemente significaba que le iba a dar toda la gloria al Padre. ¿Dónde se la dio? Aquí, aquí en el universo. Cuando se enterró, se humanizó, dejó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ahí está Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Podemos leerlo, por favor? Filipenses 2, del 5 al 11.
Entonces dice, el Hijo le va a dar gloria al Padre. ¿Cómo lo honra? ¿Cómo le da gloria al Padre? Rebajándose y siendo el Hijo humilde. El Hijo humilde y entra por acá, ¿cierto? Y después toma el trono, el Hijo que ascendió al trono de gloria. Porque este cielo es el cielo de los cielos. Reino de herencia, trono del Hijo. Trono del Hijo, ¿ya? Por eso que el Dios Padre le preparó este lugar para darle gloria a ese Hijo humilde. ¿Dónde recibe gloria y honra el Hijo humilde? Aquí. ¿Dónde recibe gloria y honra el Padre? Aquí. Aquí. ¿Se fija? Aquí. Por eso que a Dios le agrada la humildad. Lo hemos dicho, hermano. Una de las enseñanzas grandes de esto nos muestra que tú y yo tenemos que ser humildes. Humildes, no arrogantes, no altivos, no orgullosos. ¿Ya? Porque eso no nos va a conducir absolutamente a agradar al Padre ni darle honra al Padre. El Hijo fue humilde aquí, ¿cierto? Por eso se necesitaba esta creación. Y aquí hay otra cosa importante, no. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo fueron creados por causa del Hijo. El propósito de la creación es por causa del Hijo. Toda la creación, podríamos decir el eje, es Jesucristo. Toda vuelta, todo lo creado es por causa del sentir del Hijo. Del sentir del Hijo. Entonces ya estamos entendiendo bien que la creación tiene su origen en el propósito y en el sentir del Hijo. Leamos por favor Filipenses, miren. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, estaba acá, forma de Dios, no estimarse igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y qué más? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó, y le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, plural, cielo, 1, 2 y 3, la tierra y debajo de la tierra. ¿Ya? ¿Qué más dice? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Miren, otro día, si estamos con vida, vamos a hablar solo de los ángeles. Estamos dejando de lado los ángeles y la caída de Lucifer, porque aquí fue puesto los ángeles que fueron muy agregados. Pero ese es otro tono. Pero quiero decir algo, hermano. Cuando él dice que tomó la forma, ¿ves dónde está esa parte? Ayúdame a leerlo. Ahí. Más atrás, Juan. Tomando forma de siervo. Forma. ¿Los ángeles tienen forma? No la física nuestra. Tienen un cuerpo espiritual. Pero está diciendo la forma, la palabra forma ahí de siervo, es que, miren, ¿qué hubiera pasado si el Hijo le dice, Padre, yo voy a tomar la herencia como ángel? ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Era el sentir del Hijo porque se está rebajando, ¿cierto? Es como que está bajando de nivel de ser igual a Dios como cosa aferrarse, porque era Dios Hijo, ¿cierto? Pero él no se queda en el sentir y podría haber dicho, mira, Padre, yo quiero ser humilde ante ti, darte la honra, no voy a tomar la herencia como hijo de Dios, sino la voy a tomar como ángel. ¿Es posible? Sí, sí, porque los ángeles no son Dios, los ángeles son creación también, y tomar la postura de ángel se podía rebajar, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Pero mire, pero Jesús, mire, era tan humilde y tan obediente como hijo que quiso ir más abajo. Cuando dice forma de siervo, la palabra forma significa cuerpo, pero cuerpo humano, cuerpo humano. O es decir, yo quiero ser como un hombre de carne y hueso, carne y hueso. Entonces se veía que se rebajó mucho más. ¿Por qué le digo? Hagamos la diferencia entre los ángeles y el hombre. Los ángeles no tienen barrera de lo espacial y de tiempo. Por ejemplo, usted y yo sí. Esta carne nos limita, nos pone una pared
para no entrar al espacio y tenemos problemas del tiempo. No podemos cruzar la barrera de lo temporal, los seres humanos, porque tenemos carne. Los ángeles no. Les pongo un ejemplo. Si un ángel decide, por ejemplo, aquí hay hartos ángeles. Amén. Amén. Sí, Amén. muchos ángeles. Amén. Pero un ángel dice, quiero viajar a Santiago. ¿Qué haría? ¿Tomaría un avión? ¿Compraría un pasaje por la tarde? No sé, me diría el celular, voy a contratar un pasaje o quiero viajar a Santiago. El ángel no tiene problema. No tiene problema de espacio, de tiempo. Puede viajar sin avión. En cambio usted y yo tenemos que irnos, sacar, ¿no es cierto?, irnos a la tarde, ¿no es cierto?, sacar el pasaje más barato, porque tenemos que viajar a Santiago, necesitamos un avión. ¿Por qué? Porque este cuerpo nos limita. ¿Entienden, nene? Entonces yo otro día voy a profundizar un poco más sobre el tema de los ángeles, que también es importante estudiar los ángeles, porque los ángeles están conectados con este cielo, pero también los ángeles están conectados con este primero y segundo cielo. Y tenemos que saber qué es lo que son los ángeles y el ministerio de los ángeles. Pero cuando dice tomando forma de siervo, está diciendo yo quiero ser un hombre. Entonces, aquí viene la respuesta. ¿Dónde fue creado el hombre? ¿En el huerto del Edén? ¿Dónde realmente fue creado el hombre? ¿Dónde? En el seno del Padre. En el seno del Padre. La creación del hombre y después la creación de estos tres cielos sería que todos estamos entendiendo que toda la creación entonces lo estamos tirando para atrás, para acá. ¿Es producto de qué? Del sentir del Hijo de Dios, que quiso tomar la forma de siervo, hombre. Entonces, entendamos bien, hermano, hermano. Entonces, la creación, ¿cuándo fue del hombre? Fue antes del Génesis. Antes del cuerpo. Fue creado acá, el diseño. Por eso que el gran arquitecto, el Dios Padre, Él planificó. El Hijo ejecutó todo lo planificado del Padre. ¿Y quién preserva todo lo que hizo el Hijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, vamos entendiendo algunas cositas por ahí, hermano. Ahora, quiero decirle después aquí hay otras cositas, ¿no es cierto? El primer cielo, segundo cielo y primer cielo. ¿Ya? Y vamos a explicar. Aquí están todas las citas y hay muchas más. Yo noté algunas más para que usted venga acá y sepa que hay tres cielos, no uno. Bíblicamente hay mucho respaldo bíblico de lo que estamos estudiando. Hay tres cielos. Y ahí están los respaldos bíblicos, usted los viene a anotar después del culto para que los repase y los revise en su casa. Ahora, este lugar es creación de Dios, pero no está hecho de materia. Estamos hablando del primer cielo, que es la herencia para el Hijo del Hombre. Lugar creado para que el Hijo reciba la gloria aquí, producto de la humildad primera que mostró al Padre. ¿Ya? Este primer cielo y segundo cielo que hay que hacerlo juntos, hermano. No hay que ser porque el primer cielo es la tierra, el atmosférico, aquí, pero el otro cielo es el universo. Pero todo es materia. Este lugar es materia. Lugar para que el Hijo se despoje. Se necesitaba un lugar para despojarse, ¿ya? De rebajarse como Hijo de Dios. Lugar para que el Padre sea glorificado, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto? Desde que Dios Génesis 1.1, principio cosmológico. Universo. Cuando digo universo, incluye a la tierra, incluye a este primer cielo. Es todo un paquetito que hay aquí. La misma realidad. Universo, mundo material, cosmos griego, olam hebreo. Lo creó en las tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas, yo pinté con negrito porque esto es tinieblas. Sí. Mire, en lo natural hay luz y hay oscuridad, ¿no es cierto? En lo natural. Pero en lo espiritual, sí. Y esto aquí hay algo espiritual. Hay luz espiritual y hay tiniebla espiritual. Y es ahí donde usted y yo vivimos y nos movemos. ¿Ya? Por eso que dice oscuridad, polvo, agua, con neblina, vacío, todo mezclado. Es un estado caótico. Eso es lo que presenta Génesis capítulo 1. Hablando de la creación cosmológica, de lo natural, no de esto. Esto habla de esto. Pero esto, Génesis 1.1, habla de esto, creación, lo material, lo natural, que al final va a terminar. Entonces yo hago un resumen acá, dice, cielo espiritual, creación de Dios, mundo espiritual, reino eterno, esto. Universo, creación de Dios, mundo físico, mundo pasajero, esto.
¿Ya? Entonces, hay un mundo espiritual eterno y hay un mundo material, temporal y pasajero. En este momento estamos en este mundo temporal y pasajero, y que va a terminar en un momento. ¿Ya? Entonces, ese es el dibujito que está ahí. Ahora, yo quiero hablar un poquitito, ayúdame por favor Pedro ahora. Vamos a ir viendo unos power ahí, para que tenga claro. Vamos a hablar un poquitito del cuadro voluntad de Dios. Primer cielo, herencia. Segundo cielo, deshacer. Primer cielo, salvación. Vamos a explicar un poquitito acerca de eso. ¿Ya? Ayúdame Pedrito, por favor. Hay una cita ahí que podrían colocar donde el universo dice que es todo agua y neblinas, segunda de Pedro 3:5. Ah, bueno, ya. Para que Anotemos aquí, segunda de Pedro 3. 5. Ya, segunda de Pedro. Miren, ojo, quiero decir, hermanos. ¿Entienden de por qué cuando le estamos pidiendo que oren? Oremos, recibamos con oración esta enseñanza. Porque esta enseñanza es bíblica. Pero nos puede chocar, nos puede ganar y la duda. Cuidado. Lo otro, estén leyendo la Biblia. Pero cuando estén leyendo la Biblia van a ir entendiendo muchas de estas cosas. Al leer la Biblia, porque ustedes van a ir leyendo la Biblia y se dan cuenta de lo que están leyendo, ¿cierto? Está confirmando lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando. Tienen que leer la Biblia, tienen que estar leyendo la Biblia. Es muy importante también eso para su aprendizaje acerca del conocimiento espiritual especialmente, y obviamente lo natural que es creación de Dios. Correcto. Entonces, vamos a ver rápidamente algo. El cuadro de la voluntad de Dios tiene una estructura de 3 partes. 3 partes. Primer cielo, herencia. Segundo cielo y primer cielo, salvación. Pedrito puso ahí en el power, tercer cielo o cielo espiritual. ¿Al cual se refiere? A este, que es el primer cielo, dice la escritura de la Biblia. Ya. Este primer cielo espiritual, primera prioridad, el Hijo tomando la herencia del Padre. Entendamos que el cuadro de la voluntad de Dios tiene una estructura de 3 partes. El Hijo, ¿cierto? Primera prioridad, el Hijo tomando, y hay que cambiar la palabra, es heredando la herencia del Padre. Al Hijo tomando, ya, correcto, puede ser ya. El Hijo tomando la herencia del Padre, ya, cumplida en su totalidad. Porque el Hijo, cuando murió y resucitó, ascendió y tomó el trono. El trono se refiere a este lugar como autoridad potestativa para gobernar este lugar que se llama la herencia del Padre para el Hijo. Entonces, tercer cielo. Segundo cielo o universo. Ahí no habla de otra prioridad. ¿Ya? La destrucción, segunda prioridad, destruir o deshacer las obras del diablo. Cumplida en su totalidad. Cuando Jesús murió y dijo consumado es, escuchen bien esto, eso lo vamos a ir viendo cuando hablemos de los ángeles. El diablo ya fue juzgado. ¿Qué es lo que le espera a él? La sentencia. La sentencia. O sea, él ya fue juzgado, este ser que estaba acá, pero fue expulsado a este lugar, ¿ya? Entonces fue juzgado, Jesús lo juzgó en la cruz del Calvario, pero ahora solamente está esperando ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El castigo. El castigo, cumplir la sentencia, el castigo. Es como yo digo, la silla eléctrica o la cámara de gas. Le espera a ese malhechor que ya ha sido juzgado. Eso. Pero mientras no llegue ese castigo, va a estar aquí dando vueltas. Va a estar aquí. ¿Ya? Y ese ser, el que usted y yo luchamos todos los días, ese ser usa el sistema de este mundo, las modas, los placeres, todas las cosas de esta vida, las va a usar con el propósito de afectar su vida espiritual, mi vida espiritual. Que no nos preocupemos de nuestra vida espiritual aquí y por ende no lleguemos aquí. Es su tarea, es su propósito, con todos nosotros. ¿Ya? Y también está la tercera, ¿ya? ¿Que sería cuál? Ahí está. Ah, mire con libros. Primer cielo o tierra. ¿Ya? Y es tercera prioridad, la salvación de la humanidad. Esa prioridad está en proceso. Está en proceso. Esta
esta se cumplió 100%. Esta segunda se cumplió 100%. Pero esta, la tercera prioridad, el primer cielo-tierra, está en proceso. Está en proceso. ¿Por qué está en proceso? Porque es la salvación de los seres humanos. La salvación de sus almas, de las personas que viven en este planeta Tierra. ¿Ya? Ahora, estos se llaman, no sé si tú me vas poniendo, Pedrito, yo voy leyendo alguna cosa aquí, y tú vas poniendo ahí. Estas se llaman, respectivamente, la primera prioridad, herencia del Hijo, muy bien. Segunda prioridad, deshacer las obras del diablo. Y tercera prioridad, ahí está. Dice, correcto, bien, dice, cumplida totalmente al ser parte de la voluntad del Padre y del Hijo, involucrando la soberanía de Dios. Sin el Hijo, nada del Padre puede lograrse. Nada. Por eso se dice que Jesús es importante en el plan del Padre. Entonces, eso, ahí está Juan 6:40, 10:37, anótenlo por favor, Juan 10:38, Juan 14, del 10 al 14, y muchas otras citas. Pero ahí hay tres, donde habla de que el Hijo vino a cumplir la voluntad del Padre. Y la primera prioridad, herencia y deshacer, el Hijo ya las cumplió. El Hijo ya las realizó. ¿Ya? La primera prioridad se refiere a la relación entre el Padre, el Hijo. No sé si pusiste eso, ¿lo tienes? No. Ya. Bueno, para mí, un resumen. La primera prioridad tiene que ver con la relación Padre, Hijo, herencia, tercer cielo. ¿Lo puedes decir? Cuatro cosas. Primero, la primera prioridad tiene que ver con Padre, Hijo, herencia, tercer cielo. Tercer cielo. ¿Ya? Tercer cielo. ¿Qué es este tercer cielo? ¿Lo puedes repetir otra vez? Dígalo. Padre, Hijo, herencia, tercer cielo. Tercer cielo. ¿Ya? La segunda prioridad es entre Dios y el diablo. Y ahí podemos decir, Dios, diablo, deshacer, segundo cielo. Segundo cielo. ¿Lo podemos repetir ahora? Dígalo. 1, 2 y 3. Dios, deshacer, segundo cielo. Segundo cielo. ¿Ves? Está fácil. La relación. Eso se cumplió también 100%. 100%. ¿Ya? Y la tercera prioridad es entre Dios y los humanos. Y los humanos. Salvación, primer cielo. ¿Ya? ¿Cómo puedo decir entonces? Dios, humanos, salvación, primer cielo. Tierra. Tierra. ¿Ya? Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Y ahí está la relación. ¿Ya? Ahora, todas estas son cumplidas en el Hijo. Estas tres prioridades que tienen que ver relacionadas con el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, tienen que ver con el Hijo. El Hijo las vino a cumplir porque Él vino a cumplir el plan del Padre desde antes, ya conversado y planificado. Todas estas son cumplidas en el Hijo. Si el Hijo, nada del Padre puede lograrse. El Hijo, ¿ya? La vida pública del propio Jesús cuando vino a esta tierra, Él cumplió esas prioridades. Sería que importante la vida pública del Señor Jesucristo. Es importante leer los 4 evangelios porque ella habla de la vida pública del Señor Jesucristo que vino a cumplir estas tres prioridades. La vida pública del propio Jesús es el cuadro de la voluntad de Dios. Este cuadro también se relaciona estrechamente con el proceso de Dios en la creación de los 3 cielos que estamos enseñando. El cuadro de la voluntad de Dios incluye la herencia del Hijo del trono celestial, la destrucción del diablo, ¿ya? Y la salvación de los humanos. Ya se hizo a través de la vida pública del Señor Jesucristo. ¿Se ve que está entendiendo eso? ¿Por qué Jesús tuvo que venir aquí de esta manera? Porque la única manera de poder cumplir estas prioridades del cuadro de la voluntad de Dios. Ahora,
hay que decir, las primeras dos se lograron al 100%. ¿Ya? Se lograron al 100%. Estamos hablando de esta y de esta. 100%. Esta prioridad está en un proceso. En un proceso. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué todavía está en proceso esto? ¿Por qué? Hay un factor gatillante importante que hay que entenderlo. No es que Dios no tenga todo el poder y que Jesús tenga poder para cumplir esta prioridad. Depende. Mire, entendamos esto. Las primeras dos prioridades se lograron al 100% por la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Ya que ellas, escuchen bien, no involucran la voluntad de los hombres. Esta prioridad no involucra la voluntad de los hombres. Pero la salvación de la humanidad sí involucra la voluntad de los hombres. Por eso que la voluntad de los hombres, sin embargo, de alguna manera es la voluntad del individuo involucrado, es el factor más importante en su salvación. En su salvación. O sea, la salvación de alguna manera está ligada a la voluntad de los individuos, de que las personas elijan a Dios, escojan este plan, escojan a Jesucristo ya para entregar su vida como Salvador y Señor de su vida. Los que estamos acá, nadie se escapa. Dios nos da una voluntad que es la capacidad de escoger y elegir hacia nuestra salvación. Amén. Ya Jesús lo hizo todo de su parte con respecto a tu salvación y a mi salvación de mi alma. Él ya murió, crucificado, resucitó, ascendió al Padre, Él fue a preparar lugar y morada para nosotros, Él ya hizo su parte. Pero la otra parte, con respecto a la prioridad de la salvación de la humanidad, también Dios trabaja, escucha bien, con tu vida y con mi vida. Amén. Tú puedes rechazar a Cristo o aceptar a Cristo. Es el derecho de la voluntad que Dios ha puesto en los seres humanos. Porque si no seríamos marionetas. ¿No es cierto? Fácil. Dios, y más el poder que tiene, bueno, no maneja. No, pero Dios puso nosotros un factor determinante que se llama la voluntad. La voluntad. Por lo tanto, todavía está en proceso, porque mientras no se acabe este mundo del universo, este primero y segundo cielo, no se acabe, no termine, y cuando Cristo no venga nuevamente en su segunda venida, todavía está la oportunidad para que los hombres se salven, pero haciendo uso de su buena voluntad. De la voluntad de escoger, yo acepto a Jesús. Yo entrego mi vida a Él. Y si no lo hago, me voy a perder eternamente. Y el problema es que yo no voy a entrar acá. Ese es el problema. Porque aquí entran las personas que reconocieron en su voluntad a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. ¿Sí? Y por eso que hay que orar. Por eso que usted y yo tenemos que prepararnos. Tenemos que orar, clamar, buscar a Dios para que otras personas se salven mientras puedan salvarse. Porque cuando Cristo venga en su segunda venida, el telón se va a terminar de alguna manera. Y ya la salvación, muchos van a perder la posibilidad aún escogiendo, porque ya es demasiado tarde. ¿Entiendes? Entonces, por eso la iglesia Cairo, Casa Cairo, teniendo este conocimiento, tenemos que preocuparnos. Hermanos, lo hemos dicho, y hay que recalcarlo. Yo tengo que preocuparme de mi vida espiritual en la mitad de mi voluntad, en el sentido del plan de Dios. La otra mitad la hace cuando tú y yo nos preocupamos de otras personas que no conocen al Señor, que no tienen a Cristo y están viviendo en este lugar temporalmente y pasajeramente. Quiero pedirles algo. Busquen por favor Hebreos capítulo 1, miren lo que dice, va a pasar con esto. Hebreos capítulo 1, el verso 10, a ver si me falla la memoria, a ver. Hebreos capítulo 1, el verso 10. Mira, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Y qué dice el verso 11?
ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿Qué es lo que está hablando ese pasaje? ¿De qué? De esto, hermano. Esto se está envejeciendo cada día. Esto se está destruyendo cada día. El universo, este primer y segundo cielo, que lo incluimos en todo el universo, porque es materia. Les pongo un ejemplo práctico y real. Hoy en día se está quemando el Amazonas. ¿Cómo se llama? Amazonía. Se está quemando. Uno de los pulmones, me parece, no sé si el 20% de los pulmones más grandes de todo el planeta Tierra, de oxígeno. Y sabe que se está quemando, escuche bien, solamente porque el hombre está metiendo la mano ahí. Hay intereses políticos, intereses, no se imaginan, económicos que hay. Y el hombre tratando de destruir por la ambición de poder. Y se está quemando. Imagínense cuánto más Dios no le va a costar hacer quemar todo esto. Si la mano de Dios en el cumplimiento del propósito y del plan de Dios, que esto se va a destruir, se está envejeciendo. ¿Qué pasa con la ropa que compramos nosotros? La compramos, es bonita, ¿no es cierto? Preciosa, está nueva. Pero después cuando la empezamos a usar, se empieza a envejecer y terminamos desechándola y botándola. Bueno, hermanos y hermanas, hay que decir, la Biblia dice que todo esto va a terminar. Va a terminar porque es materia. Es materia. Es materia. Y cada día vemos la devastación, cada día vemos como el ropaje de esta creación material se está desgastando y se está destruyendo. ¿Por qué? Porque esto no es eterno. Esto es eterno. Esto es eterno. ¿Entienden? Entonces, es importante. Hechos 7:49. Busque Hechos 7:49, por favor. Hechos 7:49. Dice, miren lo que dice Dios. El cielo es mi trono y la tierra el estrado a mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Marcelo, ¿me puede? Ven, Marcelo, quiero darme una ilustración. Miren lo que dice el pasaje. El cielo es mi trono. Incluso está hablando de este trono nomás. Imagínense si hablara de Dios. Dios es más grande que el primero, segundo, tercer cielo, porque esta creación salió de Dios. Él parió esto. Es Dios. ¿Entiendes? Imagínense, sigue hablando, pero está hablando de esta relación que es tan grande. Mire, el cielo es mi trono, dice, y la tierra el estrado de mis pies. Te hago una pregunta, Marcelo. ¿Cuál es el lugar más alto, más grande de tu ser? Desde el punto de vista físico. Sería aquí, ¿cierto? El lugar más grande, ¿cierto? Y el lugar más chico para ti, ¿cuál sería? De alto pie. Sería la planta, ¿cierto? Sería lo más bajo. Gracias, Martín. ¿Qué es lo que lo está diciendo Dios? Bueno, este lugar es las plantas de Dios. Este lugar está tan lejos de Dios, está en las plantas de Dios, está diciendo. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo un mensaje? No ame tanto este lugar. No se embobe tanto por este lugar. Porque la tentación es esa, de que usted y yo caigamos en tentación de empezar a amar todo esto que está en la planta de los pies de Dios. Y cuando Dios es más grande, imaginen lo más alto, está arriba. Esto está arriba de Dios. ¿Cuánto más Dios? ¿Fíjense? Entonces, entiendan, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Esto es un estrado nomás. Es cuando Dios pone algo para subir. Eso es el estrado. ¿Se ha fijado usted que antiguamente en los reyes ponían un estrado? ¿Y sabe lo que se iba al estrado? Porque era para sacudirse por los pies. ¿Ah? ¿Perdón? Y lo pisaban nomás y servía como trampolín para llegar arriba. Y lo servían para sacudirse el polvo de los pies, para subir. Y esto, hermano, lo estoy diciendo, este primero y segundo cielo es una creación material, va a terminar y va a caducar. Vaya a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, mire. Por eso yo le digo a los jóvenes que están aquí, vivan su juventud, pero vívanla conectado con Dios. Porque si usted no vive conectado
estado en el Dios, el día de mañana van a estar en tantas cosas, que van a traer tantas desgracias, tanta tristeza en su corazón. El problema, una perdición eterna para su vida. La juventud dura como un abrir y un cerrar de ojos. Los jóvenes creen que siempre van a ser jóvenes. No, la juventud pasa muy rápido, no damos cuenta. ¿Y qué he hecho con mi vida? ¿Qué hemos hecho? Hay que aprovechar bien. Y este conocimiento de la palabra está saliendo al paso en tu juventud, joven y señorita que estás aquí, para que tú puedas vivir consciente de esta realidad que dice la Biblia y aproveches cada momento de tu vida, hacer las cosas bien, tomar buenas decisiones, pero por sobre todo, tú puedas servir al Señor y puedas entregar tu vida al Señor mientras puedas ser hallado, mientras estemos, porque esto va a terminar en un momento. Va a terminar en un momento. Vuelvo a repetir, la masonería se está, perdón, no la masonería, se está quemando y por la mano del hombre. Imagínense, para Dios esto es un puntito, para nosotros es tan grande. El diámetro, para viajar el diámetro y cruzar el universo son años luz para nosotros, pero para Dios no es nada. Esto es un puntito para Dios porque Dios es tan grande. ¿Sí? Entonces, tenemos que acercarnos a Dios. Y miren lo que dice, veamos por favor, segunda de Pedro. ¿Cuánto? Capítulo 3. Sí. ¿Es segunda de Pedro? ¿Está ahí? Ya. Segunda de Pedro, vamos a leer unos versículos ahí. Que esto se está envejeciendo y es pronto a desaparecer. Porque lo que queda es lo eterno, lo que no es materia. Vamos a segunda de Pedro, a ver si está el pasaje. Capítulo 3. El verso 7. Vamos a leer el 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sigamos leyendo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, dice, con grande estruendo. Y aquí está hablando de este primer cielo y segundo cielo. Está hablando a esos cielos, este pasaje. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuál sería la reacción suya y mía frente a esta verdad? ¿Cuál sería la reacción? De saber que todo esto va a ser desechado. Esto va a desaparecer. ¿Cuál sería la reacción? Tendríamos que preocuparnos más de nuestra vida espiritual. Preocuparnos de nuestra vida espiritual. Y preocuparnos de la vida espiritual de otras personas. Porque dice al final, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo dice? ¿No debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa manera de vivir está hablando de la vida espiritual, de la vida eterna, cierto que nos va a esperar acá, pero tenemos que preocuparnos de acá primero. Empezamos a preocupar de acá. Y ese es el llamado, hermanos y hermanas, que Dios nos ha hecho a todos los que estamos acá y a los que van a venir, que nos preocupemos de la vida espiritual o la vida eterna, que es lo mismo. Vida espiritual, vida eterna, lo mismo. Tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos. Y esa es la razón de por qué Dios puso al ser humano aquí. El ser humano fue creado por causa del Hijo. La razón de por qué el hombre fue creado, y yo quiero decirle que no hay hombre en ninguna otra parte, solo en la tierra. Porque la creación del hombre tiene ese propósito. Es por causa del Hijo que se tenía que rebajar.
cómo quiso rebajarse? Tomando forma de siervo. No forma de ángel, porque los ángeles son siervos también. Pero Filipenses dice, tomó forma de siervo. Y la forma significa este cuerpo. Este cuerpo humano de materia. ¿Entienden? Y ahí estamos dando respaldo bíblico de por qué Jesús tenía que venir acá. Porque había un plan antes. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, entregue su vida a Cristo. Lo más pronto posible. No espere más, no postergue más, no arranque más de Dios. No arranque, porque si tú arrancas de Dios, ¿quién pierde? Eres tú. No es Dios. Y quiero terminar haciendo un llamado en esta mañana. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, hágalo. Hágalo porque esta palabra está siendo enviada a usted, hermano o hermana. Es para que usted tome esa decisión. Tome esa decisión lo más pronto posible. ¿Ya? Porque esto no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver cuando viene la palabra de Dios y trae revelación a mi vida. Y yo acepto esa palabra y obedezco esa palabra. Entonces, pero en esta realidad de la salvación del primer cielo está involucrada la voluntad del individuo. Entonces yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué va a hacer con su voluntad? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? Es lo que el Señor en este momento te está diciendo. Porque el sentir de Cristo ya Él lo cumplió. Todo. Aunque falte una parte, porque está involucrada la voluntad del hombre, la salvación del hombre. Pero ya Cristo entregó todo. Y Dios determina escogernos en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Porque le agradó el sentir del Hijo al Padre. ¿Me puede poner Efesios 1, 3 al 7, Pedro? Lo que estamos hablando acá es porque fue creado acá. Ya fue planificado acá. Antes que se viera, antes que existiera, ya existía en Dios porque hubo una planificación de todo lo creado. ¿Ya? Producto del sentir del Hijo. Un sentir humilde. Efesios 1, 3 al 7, miren lo que dice. Benditos, leamos todos juntos, por favor. 1, 2 y 3. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió de Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El verso 7, por favor. En quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Está hablando de todo ese plan que fue gestado acá. Eso. Tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, antes de todo lo creado. Ya estaba el plan de la salvación del hombre y de la redención del hombre. La salvación solo se da por gracia. Aquellos que por su propia voluntad creen en Jesús y lo reciben. Amén. Efesios 2.8, busquémoslo por favor. Efesios 2.8. Efesios 2.8. ¿Qué nos dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Se fija que la salvación todavía está en venir, porque depende de la gracia de Dios, que todavía está la puerta abierta. No se ha cerrado la puerta de la salvación, pero depende de la voluntad de las personas, que acepten y reciban a Jesucristo, el perdón de pecados, ¿ya? Por la fe en la gracia, en la persona del Señor Jesucristo. Veamos primera de Juan, por favor.
Primera de Juan 5, 12 y 13. Primera de Juan 5, 12 y 13. Sí, Juan 5, 12 y 13. Ahí está. El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál vida? Eterna. La vida eterna. No la vida física. La vida física termina, pero es la vida eterna. Está hablando de la vida eterna, que está relacionada con ¿qué? Con el Hijo. Amén. Y vamos a terminar con dos citas, por favor. Perdón, la última cita. Juan, Evangelio de Juan 14, verso 2 y verso 3. Y vamos a terminar. Van a ir saliendo muchos temas, muchas cosas, pero vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Ya? ¿Qué dice? Leamos todos juntos. 1, 2 y 3. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiese al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Entonces, la salvación depende de que el hombre y la mujer escojan bien. Elijan la salvación en el Señor Jesucristo. Y voy a terminar con esta idea que va a terminar toda la iglesia, va a ayudar a toda la iglesia. Él se encarnó y tomó cuerpo, tomó la decisión de ser el Hijo del Hombre eternamente. Entró a tomar el trono. Entró a tomar el trono. ¿Ya? Con esa realidad vendrá nuevamente. Amén. Como el Hijo del Hombre. Vendrá. Mire qué tremenda la humildad de Cristo. De ser el Hijo del Hombre. Entrar como el Hijo del Hombre y permanecer eternamente como el Hijo del Hombre. Y volver nuevamente a esta tierra para buscar a la iglesia como el Hijo del Hombre. Díganme que no es humildad. Amén. Es humildad. Amén. Con esa realidad. Y vendrá con esa realidad. ¿Qué es eso? Es sujeción. Amén. Es obediencia. Amén. Humildad delante de su Padre. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Lo mismo. Amén. Usted, mi hermano, es hijo de Dios. Las hermanas aquí son hijas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ser humildes. Ser obedientes. ¿Ya? Ser sujetos a Él. A Dios le agrada eso. Antes de todo lo creado, el Hijo tomó la decisión de ser el Cristo, de entrar como el Cristo, para venir y morir y resucitar. Miren, el camino del Hijo del Hombre es el sentir del Hijo. El Hijo del Hombre es el camino de la humildad, el camino del agua. ¿Usted sabe cómo es el agua? Amén. El agua nunca sube hacia arriba. Usted puede tener un laboratorio, o sea, un balde lleno de agua y lo vierte en la tierra. ¿Qué pasa con el agua? Empieza a buscar de alguna manera la grieta y va metiéndose para abajo agua. Bueno, el sentir del Cristo es ser humilde, es el camino del agua. No quiso irse para arriba, siendo Dios. Se quiso venir hacia abajo, siendo el Hijo humilde para convertirse en el Hijo del Hombre. ¿Se fija que nos falta harto a nosotros? Amén. Nosotros somos arrogantes, somos orgullosos, somos altivos y a veces de nada. No tenemos nada y nos tiramos para arriba. Y el que lo tiene todo se vino para abajo, humilde. Y quiero terminar y cerrar esto, hermano, para que esta casa nunca perdamos esto. La humildad siempre trae bendición. Amén. Edifica, fortalece el ambiente espiritual de la iglesia. Cuando hay humildad en todos nosotros y somos hijos obedientes y humildes ante el Padre, sabe que eso bendice el ambiente de la iglesia. ¿Ya? Y Dios puede ministrar donde hay humildad. Dios puede ministrar donde hay humildad. Pero Dios, que
aunque es todopoderoso, no puede ministrar donde hay orgullo, donde hay arrogancia, donde hay altivez. Amén. Es imposible. ¿Qué tiene que haber en esta casa? Humildad. ¿Qué tiene que haber en esta casa? Humildad. Ya dígaselo a su vecino, dígaselo a su hermano, hay que tener humildad. Los hijos que están aquí sean humildes a sus padres, que vayan bien. Sean humildes los hijos, no sean arrogantes los padres. Aunque toda la moda y la onda fuera, todos, no, usted, hijo, hija, sean humildes ante los padres. Cuanto más humilde ante Dios, nuestro Padre Celestial. Humilde. Y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, no lo postergue más. Entregue su vida a Jesús. Entregue su vida a Jesús. Quiero que quede su cabeza y donde está, por favor. Por favor, reverentemente. Incline su